Hoy nos sumergimos en un material que es a la vez desgarrador y, no sé, profundamente luminoso. Tenemos una selección de extractos de la segunda edición de Los días duelen menos, un libro de Ángela Rugeles. Y es importante aclarar desde el principio lo que decías. Esto no es un manual de autoayuda. Para nada, ni un tratado clínico. Es algo mucho más crudo, más personal, un testimonio sobre vivir una depresión severa y sobrevivir para contarlo. Y nuestra misión, creo, es abordarlo con el mismo cuidado que ella. No se trata solo de listar ideas clave, sino de entender cómo se conectan, cómo forman este mapa de supervivencia que nos ofrece. Claro, vamos a explorar esos conceptos que ella misma pone sobre la mesa. Esa idea de reencarnación en una misma vida, por ejemplo, o la anatomía de una crisis. Y sobre todo, el papel crucial de las distintas formas de apoyo, que es fundamental. Para hacerse una idea del tono, hay una frase que la autora usa que es muy potente. Escribe: esta historia habla de la vida después de la muerte, pero no precisamente de apariciones espirituales o fantasmas. Habla de segundas oportunidades. Es una declaración de intenciones total. Te sitúa el relato no en la tragedia, sino en la resiliencia. El valor de estos textos para mí reside en su honestidad. Es brutal. Ella misma dice que es poeta, ¿no? Y usa la narrativa para... Para exorcizar sus propios demonios, así lo llama, y a la vez ofrecer una luz en medio de la inmensa oscuridad. Así que, si te parece, podemos seguir el camino que ella traza. Me parece perfecto. La caída, la búsqueda de ayuda, los pilares que la sostuvieron y al final esa reflexión sobre el origen de su dolor. Pues empecemos por el principio, por esa idea de reencarnar. Desde el principio, ¿verdad? Nos golpea, ¿sí? No hay preámbulos. Desde las primeras páginas lanza una confesión que te deja sin aire. Esta es mi confesión de intento de suicidio, para mí y para el mundo. Uf, O sea, sin eufemismos, sin intentos de suavizarlo. Es una forma de decir, esto pasó y no voy a esconderlo. es que esa decisión narrativa es muy valiente. Podría haber construido el relato para llegar a ese punto como un clímax, pero al ponerlo al principio, Cambia el foco. totalmente. Ya no se trata del qué pasó, sino del qué vino después. Exacto. Desactiva el morbo para centrarse en la reflexión. Y a partir de ahí nos lleva a la noche clave. Es fascinante cómo describe el origen de todo. No se despertó un día queriendo morir. No, empezó con algo casi mundano, comprar unas pastillas para dormir. Buscando, y cito, unas pocas horas de paz. Pero esa búsqueda de paz se convierte en una espiral. Describe un ciclo terrible. Tomaba una pastilla, se despertaba antes de tiempo, y la angustia era tal que tomaba otra porque, como dice, no soportaba despertar. Es una imagen que transmite una desesperación profundísima. El pánico a la propia conciencia. El retrato de una mente atrapada. Y en medio de ese estado llega lo que ella identifica como el detonante final. Una discusión con una persona a la que describe con una frase durísima. Mi gran dolor y sueño hecho trizas. Esa conversación es la gota que colma el vaso. Y la empuja al balcón. La escena que pinta es desoladora. Habla de estar temblando sobre un banquito negro, en letargo, casi disociada. Y escuchando lo que recuerda como destellos de voces, pidiéndome a gritos que no saltase. La gran pregunta es ¿qué detiene a alguien en ese momento? ¿Un instinto, las voces, algo más? El texto sugiere que no hay una respuesta sencilla, ¿no? Ella habla de esas voces, pero también es un punto de inflexión interno, como si una parte de ella se negara a dar el último paso. Lo que deja claro es que la depresión se había convertido en el arma suicida. Exacto. No era ella contra el mundo, era ella contra una enfermedad que había tomado el control. Describe ese estado mental de una forma que se te clava. Sentía que cada milisegundo era una tonelada de ladrillos. Que arrastraba los pies del trabajo a la muerte. Es un peso insoportable. Y en ese momento límite, algo cede. Sea por lo que sea. Abandona el intento. Se baja del banquito, vuelve a entrar en casa y justo ahí su cuerpo se rinde, cae desvanecida. Es el final de un capítulo terrible, pero paradójicamente el verdadero comienzo de la historia. El día después es casi tan duro, pero de otra forma. Lo describe como un despertar a la confusión y a una vergüenza que la paraliza. Se encuentra adormecida y tambaleante, al lado de su hermano, que ha ido a rescatarla, pero es incapaz de hablarle. Hay una frase que se me quedó grabadísima. La idea de sentirse muerto pero seguir con vida. ¿Cómo se procesa algo así?
Es que es un estado de disociación total. Ella lo llama vivir como un zombi en una realidad alternativa, una sensación que la acompañó, al menos un mes. No es solo el trauma, es el shock de seguir aquí. Claro, cuando una parte de ti ya se había rendido. Y lo fascinante es que su primer grito de ayuda consciente y articulado no fue en el balcón, fue después. ¿Te refieres al momento en que le pide a su hermano que la lleve al psicólogo? Precisamente. Ese es el verdadero punto de inflexión. Porque una cosa es que te salven, y otra muy distinta es tomar la decisión activa de buscar ayuda. Y ella misma lo contextualiza mencionando el estigma sobre la salud mental en su cultura, la venezolana. Exacto. En muchos sitios, pedir ayuda psicológica todavía se ve como un signo de debilidad, no de fortaleza. Lo cual convierte ese pequeño acto en un gesto de una valentía enorme. Y a partir de ahí nos guía por su camino hacia la recuperación. Sí, describe las sesiones con un terapeuta que, por lo que cuenta, supo entender la gravedad. Menciona un ejercicio muy concreto que me llamó la atención. El de la visualización, sí. Le pedían que imaginara la escena del balcón como si fuera una película proyectada en la pantalla de una ventana, ¿sabes? Es una técnica para procesarlo desde una distancia segura, ¿no? Eso es. Una forma de terapia de exposición, pero controlada. Para poder revisitar el trauma sin que la abrume. Le quita poder al recuerdo. Y ese proceso la lleva a un psiquiatra y a un tratamiento farmacológico de 1 año. Aquí es donde su metáfora inicial, la de renacer, cobra todo el sentido. Totalmente. Es el momento en que empieza a recoger los pedazos. Como ella dice, a armar de nuevo el rompecabezas de su vida, pieza a pieza. Un proceso lento y nada lineal, como deja claro. Y lo que también subraya con mucha fuerza es que esa reconstrucción no fue, en absoluto, un camino solitario. Sin una red de apoyo, la historia podría haber sido muy diferente. Desde luego. El libro dedica capítulos enteros a las personas y a los seres que fueron sus anclas. Y no habla de un ejército de gente, ¿eh? No, son pilares muy concretos. El primero es una amiga que vivía en otro país. La historia de esa amiga es increíble. Fue la persona que estuvo al otro lado del teléfono durante la crisis. Y la que al darse cuenta de la gravedad llamó al hermano para que fuera a la casa. La autora dice que su voz fue un ancla en la oscuridad. Llega a escribir algo que te hiela la sangre. De no haber tenido esa amiga, probablemente no estarías leyendo estas líneas. Es que demuestra que el apoyo no entiende de distancias, y la reflexión que hace sobre la amistad es muy potente. La de que no se necesita un estadio lleno. Esa misma, que con un solo verdadero amigo es más que suficiente. Es una lección sobre calidad frente a cantidad. En los peores momentos no te salva la popularidad, te salva la lealtad. Y luego están los animales. La llegada de sus 3 gatas, Alicia, Nadia y Matilda, marca otro punto de inflexión. Absolutamente. Cuenta que Nadia, la gata salvaje, se pasó un mes escondida detrás del frigorífico, casi como un reflejo de su propio estado de miedo. Pero la historia de Matilda es especialmente conmovedora. Sí, la rescató muy enferma y diminuta. Y de repente el foco cambió. Ya no era solo su dolor, era la necesidad de cuidar de otro ser vivo. Esa responsabilidad se convirtió en un motor. Es un anclaje a la vida muy poderoso. Ella lo resume en una frase. La responsabilidad te obliga a seguir adelante porque otro ser depende de mí. Las mascotas le dieron compañía, pero sobre todo le dieron un propósito. Una razón para levantarse. Exacto. Le dedica un poema, será suficiente, que lo resume todo. El tercer pilar es humano, pero diferente. La figura del amigo del alma, como llama a Eduardo. Que empezó siendo compañero de trabajo y acabó siendo su esposo. Y el rol que él juega es el del apoyo paciente, silencioso. Totalmente. Relata una recaída posterior, y él simplemente se sentó a su lado, en silencio, acompañándola. No intentó arreglarla, no le dio soluciones fáciles. Simplemente estuvo. Describe su amor como un bálsamo. Es un tipo de apoyo menos espectacular que el de la amiga en la crisis, pero igual de vital a largo plazo. Claro, porque la recuperación no es un evento único. Es un proceso con altibajos, y en esos valles esa compañía es fundamental. Pero el libro no se queda solo en el relato. La autora se hace la pregunta más difícil de todas. ¿Cómo llegué hasta allí? Que es un ejercicio de introspección brutal. Como ella misma afirma, al borde del precipicio no se llega de la noche a la mañana, y se dedica a tirar del hilo. A entender el sinsabor de momentos acumulados que la llevaron a ese punto. No busca culpables, busca causas. Y enumera varios factores. El primero, el rechazo.
ligado a una historia de desamor con un chico independiente y sin ganas de compromiso. Lo que podría parecer una simple ruptura, para ella se convirtió en un sentimiento de abandono profundo. Incluso comparte títulos de poemas de esa época, La pesadilla y 6 de septiembre. El segundo factor es el desarraigo. El dolor de muchos emigrantes. Habla de la herida de dejar atrás las raíces en Venezuela. Es un duelo latente, un dolor sordo que nunca se va del todo y que te hace sentir que no perteneces a ningún lugar. Y a eso se le suma el miedo, un miedo muy concreto, nacido de un episodio traumático. La noche en que se mudaron a su primer piso en Chile, a su hermano lo asaltaron y lo golpearon de forma muy violenta. Ese suceso transformó lo que debía ser un hogar en un lugar de amenaza. La combinación es terrible. El desarraigo ya te hace vulnerable y si le añades un evento que te confirma que no estás segura, el mundo se vuelve hostil. Y el cuarto factor que identifica es quizás el más silencioso: la soledad. No la elegida, sino la impuesta. El vacío de llegar a casa del trabajo y encontrarse con el silencio. Una soledad que dice, fue abriendo un hueco en el corazón. Cuando los pones todos juntos, entiendes la imagen del precipicio. No es una cosa, es la acumulación. Pero lo más revelador es la conclusión a la que llega después. ¿Te refieres a cuando dice que no cambiaría nada? Exacto. Afirma que ese dolor me construyó en lo que soy ahora. Es una perspectiva que requiere una madurez emocional inmensa. No glorifica el sufrimiento, pero lo integra como parte de su identidad. No es olvidar, es transformar. Y por eso deja claro que su libro no es una fórmula mágica. Es el testimonio de un proceso que continúa, con recaídas y días malos. Un camino en el que dice, ha aprendido a tenerse paciencia y compasión. Y esto nos lleva a uno de los mensajes de esperanza más realistas de todo el texto. Esa idea de que la recuperación no es un interruptor. La frase que repite es que los días duelen mucho hasta que un día empieza a doler un poco menos, sin previo aviso. Me parece una descripción perfecta. No es un progreso lineal, es un alivio que llega sutilmente, casi sin que te des cuenta. Es la aceptación de la imperfección. Ella misma lo dice. La vida después no ha sido perfecta, pero ha sido suficiente para agradecer el haber escogido no saltar. Y en esa palabra, suficiente, reside toda la sabiduría del libro. No busca la felicidad de cuento de hadas, sino una vida real, con sus luces y sombras, que merece ser vivida. Entonces, si tuviéramos que destilar las grandes ideas, la primera sería que la recuperación es un proceso de reconstrucción, no es un destino final. La segunda, que la vulnerabilidad de pedir ayuda es en realidad un acto de fuerza tremendo. También que el apoyo es multiforme. Puede ser una voz a miles de kilómetros, la responsabilidad hacia una mascota. O el amor paciente de una pareja que simplemente está ahí. Y finalmente que entender las raíces del propio dolor, por difícil que sea, es parte de la sanación. No para anclarse en el pasado, sino para integrar la experiencia y construir una versión más compasiva de una misma. Es un mapa muy completo. Y me deja pensando en algo que ella menciona casi de pasada. Describe cómo su mayor aprendizaje surgió de esos breves minutos en la delgada línea entre la vida y la muerte. Es una idea muy potente para cerrar. Nos plantea una pregunta casi incómoda, ¿no? En una cultura que nos presiona para evitar el dolor, para superarlo rápido, ¿qué valor puede haber en detenerse? ¿Qué sabiduría podemos extraer si en lugar de solo intentar sobrevivir a nuestras experiencias más oscuras, nos atrevemos a explorarlas y permitir que de alguna manera nos transformen? Es una pregunta que resuena mucho después de cerrar el libro.